Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor. Exaltado sea tu nombre, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias. Gracias por tu misericordia, Padre. Gracias por tu bondad, gracias por tu poder, Señor. Gracias por tu gran amor, Señor. Aleluya. Aleluya. Gracias, bendito. La honra, la gloria, la alabanza y el reconocimiento, Señor, es para tu nombre, Padre. Porque tú eres nuestro Dios. Sin ti no somos nada, Padre Santo. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, bendito. Gracias, precioso. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Gracias, Padre Santo. Aleluya. Santo, santo, santo. Glorifícate, Padre Santo. Exáltate, Padre. Manifiesta tu gloria y tu gracia y tu poder. En el nombre de Jesús. Poderoso Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, bendito. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Gracias. Exáltate, Señor. Bendigo la vida del remanente, Padre. Bendigo tu nombre. Bendigo tu gloria, tu gracia. En el nombre de Jesucristo, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Santo. Aleluya. Gracias, Padre Santo. Gracias. Paz de Cristo, hermanos. Aleluya. Pecador, ven a Cristo Jesús. Y feliz para siempre será. Aleluya. Cantemos, hermanos. Pecador, ven al dulce Jesús. Y feliz para siempre será. Si en verdad le quisieras tener, al divino Señor hallará. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador.
ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si cual hijo que necio pecó, vas buscando a sus pies compasión, tierno Padre en Jesús hallarás y tendrás en sus brazos perdón. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Si enfermo te sientes morir, Él será tu doctor celestial y hallarás en su sangre también medicina que cure tu mal. Ven a Él, ven a Él, que te espera su buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ovejuela que huyó del redil, he aquí tu benigno Señor, y en los hombros llevada será de tan dulce y amante pastor. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Aleluya. Es tiempo de volver al Señor. Es tiempo, cuando se dice de volver a casa, es tiempo de volver a Cristo. Es tiempo de regresar. Aleluya. Así que les bendecimos, hermanos, en el nombre de Jesús. Paz y Cristo a todos y buenas tardes a todos. Hoy vamos a seguir con el capítulo 11 de... Más adelante voy a investigar más y voy a pedirle al Señor que me enseñe más acerca de las dos bestias. Y volveremos a retomar el tema, hermano.
Por lo pronto, vamos a seguir en el capítulo 11. Miren, hermanos, aquí hay un problema. Aquí hay un problema. En el capítulo 11, el problema son los subtítulos. Aquí dice el atavío de las mujeres y no habla del atavío de las mujeres. Habla del orden de la iglesia. Por eso es que mucha gente no entiende el orden de la iglesia. Por eso es que hay tantos problemas. O sea, porque uno piensa que va a encontrar cómo se debe vestir la mujer. Al leer tu atavío de las mujeres, dices, ¿cómo se deben ataviar las mujeres? Y aquí hay un gran problema, hermano. Aquí hay un gran problema porque no habla del atavío, habla del orden de la iglesia como tema principal. En Corintio había un desorden tremendo, hermano. Y recuerden, hermanos, Amén, hermana Luz. Si eres la hermana Luz de Benjamín Gil, no sé, es otra hermana. Hermana Luz, la bendecimos. Es que conozco a una hermana Luz Carranza y pensé que era de Benjamín Gil, pero no sé si sea. Es bien importante, hermanos, entender. Mire, es curioso. La carta no es escrita para dar mensajes en lo particular. El apóstol Pablo, lo único que presenta en las cartas, hermanos, es a Jesús y a cómo vivir en la práctica, a cómo vivir siguiendo por eso a Cristo. Por eso dice la penúltima, terminamos hablando de no seáis tropiezos ni a judíos ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Y la única manera de no ser tropiezo, hermanos, fíjense bien, fíjense qué triste, hermano, que todas las instituciones se autonombren como que son las únicas que son las buenas. Jesús nunca dijo que era el bueno. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y viene la hora cuando los que estén muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que lo oyeren vivirán. Amén, hermana. Dios la bendiga grandemente siempre. Y hablamos así, dijo el apóstol Pablo, como también yo en el versículo 33 del capítulo 10, antes de entrar al 11, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de los demás. Sino el de mucho, ¿para qué, hermanos? Para que sean salvos. ¿Qué tan importante es no presentarse como los únicos, como los buenos de la película? ¿Qué tan importante es presentarse como uno debe ser, hermano? Manso y humilde de corazón. Jesús, lo primero que dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. Y dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Miren, hermano, si nosotros no aprendemos a ser mansos y humildes de corazón, no vamos a poder descansar en Cristo. No vamos a poder entrar en el reposo, no en el día de reposo. Miren, fíjense, en la ley era un día de reposo. En Cristo entramos en el reposo de Dios, porque Cristo es el reposo. Y lo que nos dice Él, que para reposar en Él tenemos que aprender de Él, no del pastor, no de la esposa del pastor, no del líder, sino de Cristo. Él dijo que la única manera de conocerlo era a través de la revelación. Yo te alabo, Padre. Vamos a ir tantito para entrar con base
al estudio de esta semana, de este día, perdón. Váyase por favor a Mateo capítulo 11, versículo 24, creo que es. Y vamos a 25. Capítulo 11, versículo 25. Anote, por favor. Porque lo que hace el apóstol Pablo es presentar a Jesucristo, hermano. Y el objetivo es que conozcamos a Jesucristo. Y Jesucristo dijo, para poder conocerlo, en el versículo 25 del capítulo 11 de Mateo dice Jesús: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Es decir, Dios escondió de los sabios y de los entendidos para que puedan ver ustedes que no se requiere ser sabio ni entendido secularmente para conocer a Jesús. Porque si fuera requisito ser sabio y entendido para conocer a Jesús, los que no estudiamos, los que no fuimos a la escuela, estaríamos en desventaja, pero Pedro y todos los demás apóstoles, excepto Pablo, no tenían escuela. Eran gente del vulgo. Y no ocuparon sabiduría humana y no ocuparon entendimiento humano para predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo se predica solo en nosotros. Nosotros no tenemos, inclusive no tendremos ni siquiera que hablar de Cristo. Nosotros vamos a modelar a Cristo, o Cristo va a modelar en nosotros. De tal manera que yo no tengo sabiduría. La sabiduría que yo tengo es la de Jesús. De tal manera que yo no tengo paciencia. La paciencia que yo tengo es la de Jesús. De tal manera que yo no tengo poder. Para que me entiendan, el poder que yo tengo es el poder de Jesús, es el poder del Espíritu Santo. Y eso lo tienes tú. Y eso lo tenemos todo. Pero nunca nos han enseñado que es así. Que tenemos que ir al culto cada fin de semana a que nos hable Dios, paz de Cristo. Si tenemos la palabra de Dios a la cual hacemos bien en estar atentos. El problema es que no nos enseñaron de esa manera. Y lo que Jesús está diciendo aquí, para que no nos, ¿cómo les digo? Para que no nos... ¡Ay, Dios! Aquí ya no sé cómo hacerle, se me metió una... ya salió, gracias a Dios. Para que nosotros no nos sintamos inferiores, porque en el reino de Dios no hay esclavo ni libre. Amén. Entonces no hay rangos. Entonces no hay mayores ni menores. Todos somos uno en Cristo. Y para ser uno en Cristo, Jesús dijo esto. En aquel tiempo, versículo 25, en aquel tiempo respondiendo Jesús, dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Y dice, sí, Padre, porque así te agradó. No se las reveló a los estudiados. Pongan atención, por favor, hermano. No se reveló a los nobles, no se las reveló a los que están arriba. No.
a los niños. Y dice, sí, Padre, porque sí te agradó. Entonces dice Jesús, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Todo fue creado en Él, por Él y para Él. Y entonces dice, nadie conoce al Hijo, sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. ¿Quién le dijo a Pedro que Jesús era el Hijo de Dios, el Cristo? El Padre. O sea que no se trata de ir a aprender de una persona. Se trata de aprender de Cristo. Se trata de aprender del Padre. Y si va a San Juan 6:54 se va a dar cuenta, o Isaías, no recuerdo la cita ya, pero dice, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que, en el capítulo 6 de San Juan, así que todo aquel que oyó al Padre viene a mí, y el que a mí viene, dice Jesús, yo no lo echo fuera. O sea, dice, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Dice, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, el conocer a Dios no es, hermanos, más que por revelación. Entonces yo necesito amar la palabra para que el Señor me revele. Y solamente a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, ¿por qué? Para que nosotros podamos conocer a Dios. Entonces Jesús dice, para que eso suceda, dice Jesús, venid a mí los que están trabajados y cargados, yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Paz de Cristo. Si yo no voy a Cristo, Cristo no me puede revelar. Más que estar en una institución, yo tengo que saber que soy parte del cuerpo de Cristo, que soy un miembro del cuerpo de Cristo y que la cabeza está ligada con todos los miembros del cuerpo a través de terminaciones nerviosas, sensoriales, que me permiten entender. Si yo soy mano, por ejemplo, no tengo que decirle a la mano, mano, muévete. No tengo que darle órdenes directas. ¿Por qué? Porque el cerebro está conectado con la mano, con el pie, con el órgano, con los corazones, con todos los órganos, de tal manera que todos funcionan en coordinación. Todos los miembros están en coordinación con la cabeza, que es Cristo. Amén. De esa manera Cristo nos puede dar a conocer a Dios. Pero mientras nosotros, hermanos, no entendamos que necesitamos estar en Cristo, no vamos a poder ayudar a la gente para que sean salvos. ¿Por qué? Porque el último versículo de ese capítulo, bueno, vamos a decir que es el primero, porque no tiene número. Porque no tiene número el versículo, en el capítulo 11, el versículo 1 dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero se está refiriendo, hermanos, fíjense bien, porque si lo dejo aislado, se sale del contexto con lo que sigue. Pero si lo ligo al versículo 33, entonces voy a entender que así era Jesús. Jesús no procuraba su propio beneficio. Procuraba el beneficio
de Pedro, de todos los apóstoles. Mira, Marta y María. María estaba sentada a los pies de Jesús y Marta haciendo sus quehaceres. ¿Qué era más beneficioso para Jesús? ¿Qué era más beneficioso? Que le preparen comida. ¿Pero qué dijo Jesús? María escogió la mejor parte y no se la voy a quitar. A veces nosotros queremos agradar a la gente haciendo cosas. Y nosotros no vamos a convertir a la gente haciendo cosas. Es inútil, hermanos. Yo entiendo la frustración de los pastores para hacer fiestas del amigo, para mover a la gente a hacer cosas. Pero no es cuestión de hacer algo para la gente. La gente está muerta en delitos y pecados. ¿Cuántas veces le hablaron a usted? Necesitamos oír la voz de Jesús para que se cumpla la palabra. Viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre y el que lo oyere vivirá. No se trata de agradar a la gente haciéndole cosas, haciéndole fiestas. Se trata de que Cristo los va a alcanzar en nosotros. Por eso, enseguida les habla, les dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y enseguida parece que cambia de tema. Y no habla del atavío de las mujeres, habla del orden de la iglesia, hermanos. El apóstol dice en el versículo 2, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí. Y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. O sea, para las cuestiones de conducta, cómo deben de conducirse en la casa de Dios. Pero no se refiere a un templo. Se refiere cómo debes de conducirte internamente tú. ¿Por qué? Porque tu conducta va a reflejar si Cristo está en tu corazón o si eres simplemente un religioso más. ¿Cómo sabes que eres un religioso? Cuando tú evangelizas a una persona y se la llevas al pastor, y aquí está, pastor, ahora se carga usted. Eso no es evangelizar, perdóneme, hermano. Eso es acarrear agua para el molino. Evangelizar, ¿sabe lo que es el evangelio? El evangelio es Cristo. Cristo es el evangelio, Cristo es la palabra de vida. Si usted y yo vamos a evangelizar, vamos a modelar a Cristo en nosotros. Porque Cristo está en nosotros. Es tan importante, hermanos, entender el orden. Miren, hermanos, nosotros somos muy dados y muy buenos para seguir instrucciones. Sí, es bueno. Eso marca obediencia. Pero las instrucciones que el Espíritu Santo nos quiere dar a nosotros, que para eso el Padre envió su Espíritu para guiarnos a toda la verdad, la hacemos a un lado porque preferimos que un hombre nos dé instrucciones de lo que tenemos que hacer.
Todos somos muy obedientes porque queremos agradar al hombre. Pero el apóstol les dice, pero quiero que sepan que no se trata de ser religiosos, que no se trata de obedecer las cosas como si fuera la ley. Es que yo soy hermano, es que ya no hago esto. Es que yo soy hermano y no puedo hacer eso. Paz de Cristo, hermanos. Hay un orden. Y si nosotros no entendemos el orden, vamos a ser cristianos religiosos, que solamente vamos a obedecer instrucciones. Y dice el versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Qué quiere decir esto? Que Cristo es la cabeza de todo varón y que el varón es la cabeza de la mujer y que Dios es la cabeza de Cristo. ¿Qué está diciendo allí? Está estableciendo un orden. Y dice, quiero que sepan que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Está estableciendo el orden divino para el matrimonio. Acabamos de pasar el capítulo 7 de los problemas del matrimonio. No está desligado, no es otro tema, va ligado al anterior. Es una carta, no podemos... Miren, hermanos, el evangelio. Cuando Cristo predicaba el evangelio, nos decía, vamos a hacer un culto de evangelismo. Cuando los apóstoles decían, vamos a hacer un culto de Pentecostés, vamos a hacer un culto de adoración, vamos a hacer un culto de oración. No, hermanos, esos son términos que se usan ahora. Miren, hermanos, cuando el Señor me selló con el Espíritu Santo, fui por primera vez a una casa a escuchar la enseñanza de la palabra. En una casa. No había predicador, no había micrófono, no había músicos atrás. Era un hermano tranquilo que estaba enseñando. No estaba haciendo un culto evangelístico ni estaba haciendo un culto de Pentecostés. No. Estaba predicando de Eliseo y la tsunamita. De cómo se debe servir a un profeta. De eso estaba predicando. Y cuando él predicaba de eso, nadie se dio cuenta. El Espíritu Santo empezó a envolverme. Una corriente eléctrica me pasó todo el cuerpo y sentí una paz tan gloriosa. Voy a estandarizar las cosas para crear mi propio sistema. ¿Voy a condicionar a Dios? No, hermano. Es tan importante entender el orden. Cuando el Espíritu Santo vino sobre mí, ahora Cristo es mi cabeza. ¿Por qué?
Yo no podía vencer el vicio, ni podía vencer las cosas que se hacían mientras uno andaba en la borrachera. Pero a partir de ese día nunca más volví a una cantina y a un cabaret. Estoy hablando de marzo de 1989. En ese momento Cristo empezó a guiarme. Me dio amor por su palabra. Me enseñó a amar correctamente a mi esposa. Ahora tenía yo cabeza. Y mi esposa se iba a divorciar de mí por el trato que yo le daba. Dios tuvo que tratar con mi esposa y convencerla. Y entonces juntos empezamos a leer. Entonces mi vida recuperó el orden que Dios estableció desde la creación del mundo. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es el cuerpo de Dios. Es decir, ahí te va. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Por eso la Escritura dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Sí, pero Cristo es visible. Cristo es la imagen visible del Dios invisible, pero no en cuanto a apariencia humana. ¿Por qué? Porque Jesús decía, las obras que yo hago no las hago yo, sino el Padre que está en mí. ¿Y dónde está tu Padre?, le decían. Está en mí, crean. Él no hacía nada que el Padre no le enseñara o le dijera. Eso es tener cabeza. Cuando Cristo es la cabeza del varón, el varón ya no hace nada que ofenda su cabeza. ¿Va entendiendo el orden? Y entonces Cristo está en ese varón. Porque así como Dios está en Cristo, Cristo está en el varón. Por eso quiero que sepan que Cristo es la cabeza del varón y que el varón es la cabeza de la mujer. ¿Hay alguien en casa? Y que el varón es la cabeza de la mujer. Y así como Cristo salió de Dios y del seno del Padre, así también la mujer sale del seno de Adán, de una de sus costillas. Y así como la mujer y el varón son uno, el heredero de Cristo es el varón. Y la mujer es coheredera con su esposo de Cristo. El varón es coheredero de Cristo para con Dios. Espero que aclare muchas cosas esto en la cabeza de muchas mujeres y de muchos varones. Ese es el orden. Cristo no hace nada sin que su cabeza, que es Dios, le ordene. Así en el orden, el varón no debe de hacer nada que Cristo no le enseñe. Porque son uno. Pero también
la mujer no debe de hacer nada que el esposo no le faculte o le diga que haga. Ese es el orden en la familia. Y es allí donde está la semejanza de Dios. Ahorita vamos a ver por qué el hombre no debe cubrirse la cabeza, porque él es gloria de Dios. Pero el varón y la varona son uno. Y me temo que no lo han enseñado así. ¿Por qué? Porque así como Dios es cabeza de Cristo y el varón es cabeza de la mujer, esa es la semejanza divina. Si vamos al capítulo, yo sé que algunos ya lo saben porque he enseñado estas cosas. En el versículo 26 del capítulo 1, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Primero es la imagen y después es la semejanza. Primero es la imagen y después es la semejanza. Por eso primero se crea el varón y después se crea la varona. Amén. Y entonces en el en el capítulo 2, aleluya, en el versículo 7, dice, y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y en el versículo 21 dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bien, hagamos al hombre, dice en el 26, conforme a nuestra imagen, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahora vayas al capítulo 5 de Génesis, versículo 1 y versículo 2. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día que creó Dios al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. ¿Cuál es la semejanza? La semejanza enseguida la describe en el versículo 2. Dice, varón y hembra los creó. Por eso, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. La misma imagen que tiene Dios es la que tiene Cristo. El mismo nombre que tiene Dios es el mismo nombre que tiene Cristo. La misma sustancia de la que está hecha Dios es la misma sustancia de la que está hecho Cristo, que es espíritu. La misma sustancia que en la que Cristo hizo al varón es la misma sustancia con la que hizo a la varona.
Y la semejanza es esta. Versículo 2, varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán. En el día que fueron creados, la pareja se llama Adán. El esposo y la esposa se llaman Adán, que quiere decir humanos. ¿Hay alguien en casa? ¿Por qué me los traje para acá? Porque vamos a hablar del orden. Lo que el apóstol está diciendo es ese orden. Y dice que el hombre fue formado primero, por eso es gloria de Dios. Y después la mujer es gloria del varón. Pero así como Dios es uno con Cristo, para que un esposo sea uno correctamente con su esposa, necesita tener cabeza. Y la cabeza es Cristo. Y cuando Cristo sea la cabeza de un varón, entonces está listo para casarse. Mucho me temo que no hay esta enseñanza. No hay quien prepare a la gente que se va a casar. Va a haber fiesta, va a haber boda, va a haber comida, pero no hay quien agarre a esa pareja y le enseñe que si Cristo no gobierna su corazón, mejor que no se case. Por eso es que ahora usted ve a los jóvenes que se casan y al rato se divorcian. ¿Por qué? Porque no entienden el orden. Mañana, el lunes, voy a retomar este estudio y lo vamos a hacer en el pizarrón. Si yo no me preocupo como pastor para que la gente conozca a Jesucristo, ¿por qué los caso? Si yo no me preocupo como pastor para enseñarles a los adolescentes biología, ¿por qué? Si se equivocan, ¿por qué les doy carta de excomunión? ¿Hay alguien en casa? Ese es el orden divino. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón. El varón es la cabeza de la mujer. Pero el varón y la varona no son dos. Delante de Dios son uno. ¿Por qué? Porque Cristo y Dios son uno. Cuando entendemos eso, no tenemos necesidad de andar peleando con los que no lo entienden. Tenemos que enseñarles con paciencia. Porque ¿cómo van a refutar que Dios es uno? Por eso es que muchos no entienden el matrimonio y hasta se casan por bienes separados. Es tan importante, hermanos, que podamos entender y no pasarnos peleándonos, que si tenemos que cubrirnos la cabeza, no tenemos que cubrirnos la cabeza a las mujeres. Hoy es tan común, fíjense bien, hermano, que los hombres prediquen con gorra.
¿Hay alguien en casa? Quiero que sepan, dice el apóstol Pablo, que Cristo es la cabeza de todo varón. A ver. Usted se va a dar cuenta que no entiende a su esposo. Y que el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Y ahora viene lo bueno. Entonces dice Pablo, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero un momento. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra afrenta? Y por favor, alguien ponga lo que significa la palabra afrenta. Alguien ponga, por favor, lo que significa la palabra afrenta. Porque es necesario que sepa lo que pasa. El apóstol Pablo no quiere confundir, hermano. Ni tampoco quiere ordenar. El apóstol Pablo quiere aclarar. Pero nosotros la utilizamos para contender. Para decirnos que tiene que hacerse así. No. La palabra de Dios no es para contender. Me da tristeza ver jovencitas hablando. Es que ordena la Biblia que tiene que hacer así. La Biblia no es la ley, hermanos. La Biblia no es la ley, por favor. Gracias, hermana Marta. Afrenta se avergüenza, es avergonzarse. Miren, hermanos. Nos hemos ido al extremo. Afrenta es venganza o vergüenza que resulta de algún dicho o hecho como la que se sigue de la imposición de pena por ciertos delitos, ¿no? O sea, tú no eres culpable de un delito, pero te dicen que vas que lo hiciste y te avergüenzan. Eso es afrentar. Me afrentas. Me estás avergonzando. Cuando Jesús estaba hablando acerca de los mandamientos, acerca de lo que hacían los fariseos decían, maestro, nos afrentas a nosotros. O sea, les quedaba el chaleco, pues. Se avergonzaban. Gracias, hermanas. Gracias. Yo creo que es suficiente. Es una ofensa grave, dice. Es una deshonra o humillación pública que afecta el honor y la dignidad de una persona y comunidad. Por eso es tan importante entender, el apóstol no quiere confundir. El apóstol quiere aclarar. Quiere enseñarnos la libertad en Cristo. Pero para hacer la libertad con orden, para no ser un libertinaje.
Y entonces dice, versículo 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. ¿Cuál es la cabeza del varón? ¿Quién es la cabeza del varón? Es lo primero que dice el apóstol Pablo, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza del varón. Escucha, por amor de Dios. ¿Cómo deshonras a Cristo? ¿Cubriéndotela con una gorra deshonras a Cristo? ¿Qué es cubrir la cabeza? Es no mostrar a Cristo, teniendo a Cristo en tu corazón. Cristo te abre la puerta para que presentes la palabra y tú te quedas callado. Tapas a Cristo. Si tu cabeza es Cristo, tú no puedes ocultar a Cristo. Tú tienes que dejar que Cristo se refleje en tu cabeza. Escucha, por amor de Dios. Tienes a Cristo como cabeza, pero estás viendo pornografía. Te estás avergonzando de tu cabeza. El tener una gorra no es literal. Para el hombre no es literal. ¿Por qué? La mayoría de los hermanos, antes andaban con un sombrerito como los testigos de Jehová, presentando el evangelio, y no se lo quitaban para llevar el evangelio. ¿Hay alguien en casa? ¿Qué es deshonrar a Cristo? Que debiendo amar a tu esposa, la aborrezcas, la golpees. Eso es avergonzarte del Señor y decir, ¿sabes qué, Señor? Tú no eres capaz de corregirla, la voy a corregir yo. Anybody home? Eso es una vergüenza. Eso es avergonzarse. Y luego vas al culto y levantas las manos. Hosana al Rey. Hosana al Rey. Bendito el que viene. Y empiezas a hablar en lenguas. Y dice el pastor, wow, qué espiritual es este hermano. Amén. ¿Cómo te avergüenzas de Cristo? Siempre que trabajas en una empresa, cuando tú sabes que eres cristiano, se van a juntar a contar cosas obscenas y esperan que te rías y tú te ríes para tener su amistad con ellos. Eso es avergonzarse del Señor. Eso es afrentar tu cabeza. Como dijo la hermana, así o más claro.
Es lo mismo, hermanos. Estás casado, pero tienes otra mujer. Estás casado, pero vives en fornicación. ¿Cómo dices que amas a tu esposa? Eso es afrentarse de su cabeza. ¿Sabe qué? No me importa mi cabeza. Puedo hacer lo que yo quiero. Por eso es que no puedes orar. Si tratas mal a tu esposa, no puedes orar. Tienes la cabeza cubierta. Aunque no tengas una gorra o un sombrero. Porque no se refiere a la cabeza literal. Se refiere a la cabeza espiritual. Cristo es la cabeza del varón. Y en el caso de la mujer es diferente. Por eso es que el Pablo da un consejo, hermano, para evitar los problemas entre las mujeres. No hay problema entre los hombres. Pero si yo me dejo crecer el cabello hasta aquí, van a decir que estoy en pecado. Los hombres era normal que su cabello llegara hasta los hombros, en los hombres. En las mujeres tenía que caer abajo de los hombros. Es lo que hace la diferencia. Todo varón que ora profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. ¿Cuál es la cabeza de la mujer? ¿Cuál es la cabeza de la mujer? Es el varón, hermanos. Tú no puedes descubrir tu cabeza. Es decir, si tu esposo es un borracho, tú no puedes decir, es que mi esposo es un borracho. ¿Hay alguien en casa? Es que mi esposo es un adúltero y ya no lo soporto. Es que mi esposo es un marihuano, es un drogadicto, es que mi esposo es un mujeriego, es que a mi esposo le gusta esto y esto y esto. No puedes estar maldiciendo a tu esposo. No puedes descubrir, no puedes ventilar tus problemas allá con las vecinas, mucho menos con el pastor. Porque el pastor no va a hacer nada, te va a decir, necesitas orar y ayunar y consagrarte más al Señor. ¿Para qué oras si dices que es un adúltero? Delante de Dios lo estás deshonrando.
Aquí no hay relación con Dios, hermanos. La cuestión de cubrirse la cabeza es simbólica y en el sentido natural Dios proveyó la respuesta. Es tan importante que yo como mujer sepa honrar a mi esposo. La honra cubre, la deshonra descubre. Por eso cuando un hombre tiene cabeza, por eso se escribió el capítulo 5 después del versículo 21 en adelante de Efesios. El problema no está en Dios y Cristo, ni el problema está entre el varón y Cristo, entre Cristo y el varón no, entre el varón y Cristo. Y cuando el problema está entre el varón y Cristo, el problema automáticamente está entre la mujer y el varón. ¿Hay alguien en casa? Dice, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta a su esposo. Se avergüenza de su esposo. Eso es lo que está diciendo. Deshonra a su esposo. El orden no hay, aunque estés casada. No hay orden. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. No tiene cobertura. El cabello es cobertura. Repite conmigo, hermana, el cabello es cobertura. ¿Por qué creen que los calvitos siempre traen una gorrita? Porque el sol quema, ¿se acuerdan de aquel profeta que se salió de la ciudad para ver el fin de aquellos perversos ninivitas? Y había un solazo y le quemaba el sol la calvicie. Y en su misericordia Dios le sacó una calabacera y la hizo crecer en un día y le tapó los rayos del sol. Y estaba tan enojado, deshonrando a Dios, enojado, quería la destrucción de Nínive. Cuando Dios quería restaurar a Nínive con él. A veces estamos tan enojadas las esposas con el esposo, que se vaya, que se largue, ya no lo aguanto. Y Dios quiere restaurar tu relación con Él. El cabello es cobertura. El cabello es protección. Ese es el problema de ir a las escuelas y escuchar y defender a capa y espada
lo que te dijo el maestro en la escuela. Completamente rapa a una mujer. La mujer es más delicada que el varón. El varón siempre está acostumbrado a andar en el sol, la mujer casi siempre estaba en casa. Por eso dice, lo mismo es que si se hubiese rapado. Cualquiera la puede confundir con un hombre, porque mujeres nunca se distinguen por su calvicie, pero los hombres sí se distinguen por su calvicie. Por eso es importante, hermanos, no confundirse la mujer con un hombre. Cuando una mujer se rapa, no tiene cobertura. Lo mismo es que si se hubiera rapado. ¿Por qué? Porque ¿cómo te va a proteger Dios, que es la cabeza del varón, si tú deshonras a tu esposo? Aquí viene algo bien importante, lo que les voy a decir. Hermanos, ya me pasé de tiempo y nadie me dice nada, bendito Dios. Aquí voy a parar, pero antes voy a decirles esto. En el huerto de Edén, hermanos, Dios hizo al varón y a la varona y les dijo que los dos iban a ser uno. Eso es la semejanza divina. Yo no sé cómo era Jesús, si Jesús, como lo presentan con la cabeza cubierta, orando. Y si Jesús oraba con la cabeza cubierta, pregunto ahora yo, contéstenme, ¿se avergonzaba de su padre? Me voy a llevar como unos 5 o 10 minutos en esto. Aguántenme tantito. Jesús, los judíos, cuando oran con la cabeza cubierta, ¿se avergüenzan de Dios? Les pregunto yo, porque quiero que ustedes se involucren y le pregunten al Señor. Cuando Dios creó al hombre, para Dios son un solo ser. Vamos por la calabaza. A ver, varón y hembra los hizo y llamó su nombre Adán. Es tan importante entender las funciones, hermanos. Si nosotros entendemos las funciones, nos vamos a dar cuenta que Dios es uno y Cristo es otro, pero son uno. Si nosotros entendemos la semejanza de Dios, que es el matrimonio, el varón y la varona, vamos a entender que el matrimonio se forma de uno. Pero que somos dos en funciones. Por lo tanto, uno se cubre y otro se descubre. ¿Por qué? ¿Por qué uno se cubre? Porque es gloria. ¿Y por qué se descubre? Porque esta es gloria, no de Dios, del varón. En el huerto de Edén, hermanos, aquí viene el problema. En el huerto de Edén,
Dios le dijo al varón: de todo árbol del huerto podrás comer, pero de ese árbol que está ahí de la ciencia y el bien y del mal no vas a comer, porque el día que comas vas a morir sin remedio. ¿Cuál fue el problema? Que vino la serpiente y habló con la mujer. Y le dijo: con que Dios nos ha dicho que no pueden comer. No, sí podemos comer de todo, pero de ese no. El problema fue que el varón no fue uno con la mujer. Por eso, la del problema no fue la mujer, el del problema fue el varón. Si usted va a Génesis, se va a dar cuenta. En el capítulo 3, en el juicio que Dios hace, se va a dar cuenta que el problema, la maldición vino no por causa de la mujer, sino por causa del hombre. La mujer se puede avergonzar de ti, pero que tú te avergüences de Cristo, no. Anybody home? El objetivo es que la mujer no se avergüence de ti, que te respete, que respete todo lo que tú dices. Porque te lo dijo Cristo, al varón se lo dijo Cristo. Y le dijo muy clarito: el día que coman van a morir. El problema es que no eran uno, no fueron uno. El problema es que Adán estaba más endiosado y se le olvidó ser uno con su esposa. Adán se sentía, aunque sabía que su esposa y él eran así. No se la llevó con ella. Eran uno. Amén, hermana Marta. Si eran uno, tenía que saber lo mismo. No se la llevó con ella. La dejó a un lado. Hoy, ¿cuántos evangelistas hay que van solos? Ni modo que le eche la culpa a los niños. No tenían hijos todavía. No se conocieron. O sea, no llegaron a ser uno en el propósito que Dios estableció para ellos. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Nunca conoció Adán a su mujer. ¿Sabe cuándo la conoció? Cuando el pecado los echó fuera del huerto. Entonces la conoció, entonces le puso por nombre Eva. Ese es el problema, hermano. La esposa, cuando te conoce y tú la conoces, hay un amor recíproco. Ese es el propósito del matrimonio, para poder mostrar la semejanza entre Dios y Cristo. Los une el mismo espíritu, los une el mismo amor, los une la misma sustancia, que ese espíritu entre el esposo y la esposa nos debe de unir la carne primero para ser un alma, para entonces tener un espíritu. Perdónenme, hermano, perdónenme. Dicen que el matrimonio es de tres. Mentira. Entonces el misterio de Dios y Cristo no es la Trinidad. Si nosotros decimos que el matrimonio es de tres, entonces somos trinitarios. Entonces no somos unicitarios. Por eso es que nos dicen que estamos perdidos completamente los unicitarios. Ese fue el problema, hermano, que no la conoció.
Amén. Era casa de dos. Ese es el problema, que no llegaron a ser uno, no llegaron a tener la semejanza. Voy a parar aquí, hermanos, porque se me está yendo el tiempo. Espero que mañana es sábado, sabadito lindo, bendito Dios. Es día de reposo, amén. Así que todos los, ¿cómo se llaman? Los mesiánicos, por favor, entren en ayuno ya, porque si no entran en ayuno van a echar a perder el día de reposo. Así que gócense en el día de reposo, pero también gócense el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Ese fue el problema, hermano. Ese es el problema central que yo entiendo. Perdónenme, yo sé que los teólogos tienen otros fundamentos que ellos tienen de allá. Perdónenme, hermano. Pero el problema fue que nunca la conoció. Nunca se hizo uno con ella. Por lo tanto, no supo lo que su esposo estaba haciendo. Por eso el esposo no supo lo que su esposa estaba haciendo. Cuando tú no sabes tú no te interesas por los gustos y por las necesidades de tu esposa, cuidado. Bueno, ya me voy a meter para lo de mañana, porque mañana, si Dios nos concede, vamos a ver que Cristo es la cabeza de la iglesia, no los pastores. Y vamos a ir al capítulo 5 de Efesios para reforzar esto. Así que los bendigo, hermanos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No se avergüence de su esposo. Ni usted se avergüence de Jesús. Porque dijo el Señor, todo aquel que no me confiese delante de los hombres, yo no lo voy a confesar delante de mi Padre que está en los ángeles. Que está juntamente con los ángeles. Si alguien se avergüenza de mí, yo también me voy a avergonzar de él delante de mi Padre y de sus santos ángeles. ¿Qué tal? No dice si se quita la gorra o si se quita el sombrero. Bendiciones, hermanos.